Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Un cordial saludo. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez, le dan la bienvenida hoy a esta, la segunda tertulia Samaria de este año 2024. Hoy con el tema de la juglaría al cuento literario, tradición y modernidad en la cultura del Magdalena Grande. Bueno, y hoy nos acompañan dos conferencistas, el doctor Clinton Alberto Ramírez Contreras. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación de Cajamat. Bueno, agradezco, ¿no?, la invitación. Decía que siempre he estado allá en el auditorio y ahora me toca estar acá. Espero honrar esta mesa, ¿no?, y a la tertulia. Claro que sí, doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Doctor Clinton Ramírez, economista, especialista en planificación y gestión territorial de proyectos, especialista en derecho público y magíster en literatura hispanoamericana y del Caribe. Es narrador, uno de los mejores escritores y más representativos de las letras del Caribe colombiano. Y también nos acompaña el doctor Edgar Reisinin, creo que no necesita presentación, todos los conocemos. Y nos presenta hoy el doctor Jain Farud, que ya ha estado también presentado tertulia con nosotros, creo que el año pasado. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y siga adelante, doctor, bienvenido. Bueno, buenas noches ya para todas y para todos. Siempre es un gusto compartir en la tertulia los que hemos tenido la inmensa oportunidad de estar, como dice Clinton, de ese lado, pero también en otras oportunidades acompañando este proceso que Edgar ha llevado a cabo durante casi 10 años, casi 10 años, casi 10 años en pro del desarrollo de una historiografía sólida para la ciudad de Santa Marta y para el departamento del Magdalena en múltiples perspectivas. Y lo bueno de esta conversación, de este diálogo, porque creo que valdría la pena darle esa denominación, sobre todo por la temática, lo que implica, es valioso porque, como lo dije hace un momento, se han tocado multiplicidad de temas desde aspectos relacionados a la política, la economía, las relaciones sociales, en diferentes periodos de la historia de la provincia de Santa Marta y de tres departamentos que componían hasta entrada la década del 50 del siglo XX el Magdalena Grande, Cesar, La Guajira y Magdalena. Pero siempre es grato, sobre todo, tener una conversación, un diálogo sobre analizar en clave histórica los procesos relacionados a la música y a la literatura, que son en general las líneas de acción que tanto Clinton Ramírez como Edgar Reisinin han trabajado a lo largo de su proceso como investigadores y también como generadores, como escritores, como cultores en general en diferentes oportunidades. Así que es un inmenso placer estar acompañando esta disertación en la que, de nuevo, el tema es la juglaría, de la juglaría al cuento literario, tradición y modernidad en la cultura del Magdalena Grande. Será una oportunidad para poder unir a esos tres departamentos que conforman el Magdalena Grande a partir de de un área que valdría la pena, Edgar. Yo creo que vamos a estar de acuerdo, los estudios literarios, sobre todo en clave histórica, necesitan ampliarse un poco más, y las colaboraciones que está haciendo Edgar Rey y Clinton Ramírez en ese sentido han sido muy importantes. Así que, sin más, para no extendernos en el uso de la palabra, le doy la palabra a el conocido, el ya muchas veces participado en esta tertulia, el doctor Edgar Rey, y a Clinton Ramírez posteriormente.
Bueno, gracias. Subimos un poquito el volumen porque nos están diciendo, si a Clinton no lo escucharon, hay que ponerse el micrófono porque acuerde que estamos en el mundo, nos están escuchando en el mundo, Canadá y varias ciudades del mundo. ¿Hay cuántos conectados? Hay 13 personas conectadas, desde Pibijay hasta quién sabe dónde. Bueno, gracias, Ian, por tu presentación. Y gracias a Cajamac. Normalmente hacemos estas tertulias de una persona, conferencista, exceptuando 2 conferencias han sido con 2 personas. Una de Laura Carbonó, y David. Y también la conferencia del profesor Joaquín Viloria y su esposa, Edna Bayona. ¿Por qué hemos decidido hacer esta conferencia entre Clinton Ramírez y mi persona? Ya lo decíamos ahorita, Clinton es un reconocido escritor, cuentista, narrador y crítico literario, corrector de estilo. Tiene varias responsabilidades en este tema. Y nos pareció importante sentarnos en una iniciativa propuesta por Gustavo Polo y la gente de Ciénaga, no sé por qué hoy no vinieron. La gente de Ciénaga fue la que nos dijo, oye, ¿por qué ustedes no han hablado del vallenato, no han hablado de la música, de la danza, de las comparsas, y no vinieron? Están en el trancón de Tasajera. Ah, no, pero Tasajera queda después de Tasajera. Y, por supuesto, pues este año tenemos una variedad de temas. Entonces nos pusimos de acuerdo con Clinton en hacer esta conferencia, nos reunimos varias veces, tratando de demostrar una relación, una cohesión y tratar de mostrar digamos, la parte sustancial del enganche, ¿cierto?, del agarre entre la cultura oral, ¿cierto?, y, digamos, la escritura ya más técnica, más académica, pero eso también tiene que ver con la música, ¿cierto? Entonces, juglares son los que, no, Pinto, juglares los que van de pueblo en pueblo. La gente dice, bueno, nosotros somos muy atrevidos a veces y me parece que eso hay que correr. Nosotros decimos juglares a cualquiera a Diomedes le dicen juglar. Bueno, ya eso no es un juglar. Es como a otro, no voy a nombrar porque de pronto alguien se puede molestar, le dicen maestro, ¿cierto? Hay un muchacho que hace unos shows en la televisión, en las tarimas, le dicen maestro. Entonces, alguien me decía, eso qué peligro me da, ¿no? Que le digan maestro a fulano de tal, ¿verdad? Bien, y recogiendo un poco lo que decía Ian y Simón Martínez, ojalá me estés escuchando en Valledupar. Un día conversando con Simón Martínez me decía este tema de ser del Magdalena, Cesar y La Guajira. Y creo que la mejor definición de un medianamente conocido, pero medianamente ilustrado, pero gran compositor y gran filósofo, se llamaba Alejandro Durán. Y Alejandro Durán dijo una frase así de esas trascendentales. Creo que una vez lo dijo allá en Chinú, sigo tocando como hasta cuando se me reviente la cabulla, hasta que se moría. Y en alguna vez Alejo Durán dijo esta cosa que vale para hoy. Dijo, yo nací en el Magdalena, por decreto soy del Cesar, ¿cierto? Pero por adopción soy de Córdoba. A mí me llama mucho la atención esto del decreto, ¿no? Fue una ley que creó el departamento del Cesar. Pero en el imaginario colectivo lo que existe es un decreto, una norma que estableció que eso se llamara Cesar, que el paso es del Cesar, pero él era del Magdalena, como lo soy yo, cualquiera, muchos del Valledupar que nacieron en la época. Hemos hecho un esfuerzo con Clinton de sintetizar, ¿verdad?, 5 o 6 aspectos que queremos tratar.
que por supuesto, por ser una conferencia de 40, 50 minutos, serán muy esquemáticos, pero que aspiramos a profundizar ya cuando el texto de 40 páginas, hemos hablado de escribir 40 páginas, sea para la publicación del tomo 10, que aspiramos a entregar en julio del año entrante. E inclusive hemos estado hablando ya de un libro, ¿no? Ayer en la última reunión... Que eres un hombre optimista. Un libro, ¿no? Eso da para todo. Entonces, vamos a mirar y yo voy a seguir la juglaría al cuento literario. Sigue, por favor. Voy a comenzar con la tradición para que luego Clinton entre ya en, digamos, en lo que ¿cómo llama eso? En el enganche o en el agarradero de donde parte toda esta construcción literaria, y que cuando usted lo va a ver también en los trabajos de García Márquez, de Guillermo Enrique, de Ramón Vaca y de otros escritores nuestros, de José Francisco Socarrás. Decimos nosotros en esta introducción que nosotros no tuvimos un Popol Vuh, ¿cierto? Nosotros no tuvimos eso. O sea, no tuvimos en la tradición de los indígenas nuestros, de los chimilas o los pocabuyos, de los más desarrollados posiblemente los taironas o los tairo, la Sierra de Santa Marta, no tuvimos esas construcciones literarias. Acuérdense que el Popol Vuh es un libro del Consejo de Narraciones Míticas de los mayas en Guatemala, ¿no? Cuando estábamos en bachillerato nos hablaban de ese libro y tal vez a muchos nos tocó leerlo, enredado, etcétera, pero había que leerlo, porque ahí comenzaba un poco la literatura latinoamericana, y si quiere. Nosotros conocemos ya los mitos de los guayú, de los chimilas, de los aruacos y de la gente de la Sierra Nevada, solamente después cuando llegan los antropólogos, digamos que hay todas unas descripciones, Reinhard Dolmatós, Preu, Bolinder y una serie de antropólogos que llegan y van a hacer esto. Tampoco tuvimos un Inca Garcilaso de la Vega. Es decir, no tuvimos ese personaje que está influenciado, ¿no?, por los españoles, los castellanos, y va a construir, digamos, poesía. Nosotros no tuvimos eso. Pero tuvimos una cosa que es importante, es esto, areitos, que en las narraciones de los cronistas se habla mucho de que los indígenas nuestros tenían danzas o bailes en los cuales iban lo que hemos llamado como bailando, cantando, recitando o hablando. Y en estos bailes, que es una especie de periódico hablado, se iba dando noticia, ¿cierto?, del personaje. Si era un acto ritual funerario, entonces se daba la noticia, se ensalzaba a la persona que se estaba haciendo el ritual. Entonces, que había sido esto, que había luchado allá. Pero desafortunadamente los españoles o los castellanos no transcribieron nunca. Es decir, solamente ellos en su lenguaje fueron interpretando, en la lengua castellana fueron interpretando que estos personajes lo que iban era contando, ¿verdad?, digamos, los honores de estos personajes que han caído, que en este caso que habían muerto. Sigue, Manuel, por favor, para ir rápido en esta parte. Nosotros queremos hacer hay unos textos que se han escrito sobre la música de acordeón, o conocido como vallenato, que son bien interesantes, ¿verdad? Creo que uno de los primeros, y tal vez el primero, fue el de vallenatología de la señora Consuelo, que propuso 4 aires y esos ahí se quedaron, 4 aires musicales y ahí se quedaron, ¿no? Pero hay un libro que a mí me parece que es uno de los libros posterior a ese, tal vez cronológicamente, es el de Ciro Quirós. Es un libro maravilloso, creo yo, que hace un buen trabajo, que tiene 2 ediciones, el de Ciro Quirós, que se llama Vallenato, Hombre y Canto. ¿Os parece interesante la reflexión de este abogado de la Universidad Nacional? E igualmente están después otros libros como el de Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, que haciendo honor a su profesión de abogado y de historiador local de la música, tiene un libro que se llama Vallenato, Teoría y Prueba.
propio de los abogados, teoría y prueba. O sea, uno es probar lo que él estaba planteando. Y luego están unos trabajos de periodistas y compositores, el caso de Julio Oñate Martínez, de un profesor que se llama Jaime Maestre, y de otros profesores y periodistas, no solamente en Valledupar, sino aquí en Santa Marta y posiblemente en Barranquilla y Cartagena. Desafortunadamente, y tengo que decirlo, desafortunadamente en Valledupar se hacía un evento muy importante, llegó como hasta la 5ª o 6ª edición, que era el encuentro de investigadores de música vallenata que se hacía en la Universidad Popular del Cesar, coordinado por el profesor Jaime Maestre, pero se acabó por unas contradicciones entre el rector que llegó en algún momento, eso se acabó. Pero ese era un evento importante. Allí iba gente de Bogotá, investigadores de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de Cartagena, de aquí de Santa Marta, a hablar sobre vallenato y sobre lo que se estaba investigando. Entonces, eso es para contarles que hay una serie de libros que hemos consultado en algunos casos, pero que queremos señalar como de mucha valía para el trabajo que se quiere indicar. ¿Cuáles son las expresiones de la oralidad? ¿De dónde arranca todo esto? Ciro Quirós nos ayuda y todos muchos. Hay cantos de vaquería, pero además del canto de vaquería, y en esto hay un trabajo del profesor Simón Martínez también, nosotros en el Caribe, aquí en el Caribe, pero aquí en esta parte del Magdalena tenemos cantos de vaquería, que son cantos de trabajo, de laboreo, ¿cierto? Están los cortadores, los leñateros, los aguateros, los que llevan el agua, ¿cierto? Todavía en algunos pueblos hay aguateros, las lavanderas, ¿cierto? Las lavanderas, todavía hay lavanderas, ¿no? La lavandera, que es maravilloso porque es la mejor forma de contar el chisme de la noche anterior, ¿cierto? Eso a mí me fascinaba porque las señoras se encontraban en el caño para lavar y se contaban qué había pasado. Julanita se salió con su tanito, eso era maravilloso. Están los cantos de los pescadores, están los cantos de los bogas. El maestro Orlando Fal Bordas recoge una serie de cantos de bogas, ¿cierto? Etcétera. Y de ahí van naciendo también otras cosas que van saliendo, ¿no? Y es las décimas, que van a ser importantes. En los pueblos la gente hace décimas, ¿cómo se llama eso? Cuartetos, y va teniendo la métrica, ¿cierto? Después fue que se dio como el verso libre, ¿no? El verso libre posterior, la gente escribía como, no, y entonces eso era poesía, mucha gente decía, eso no es poesía. Bueno, pero ya eso es otra discusión para los críticos literarios. Pero la décima, la gente en los pueblos tenía la métrica, sabía que el primero debía corresponder al tercero, el segundo al cuarto, y así sucesivamente. Por ejemplo, yo me encontré una noche de un calor inmenso y con un poco de avechucho, al compositor de Chandé, el maestro Gutiérrez, el loco Gutiérrez le decía, pero estaba componiendo décima y él estaba con la otra persona quien le estaba enseñando y le decía, pero es que no coordina, tiene que ser así, tiene que ser asado. A mí me llamó mucho la atención que este maestro estuviera haciendo eso allá en el banco, en Monpós. Las décimas, y hay una cosa maravillosa, el profesor Carlos Branco una vez me invitó a ir a una conferencia y yo le puse el título que yo le había dado a un estudiante en el año 1982, cuando me preguntó qué era para mí 100 años de soledad, y le dije, 20.000 cuentos de velorio de mi pueblo. Cuentos de velorio, ¿verdad? Ahí hay una tradición oral. Yo he llamado eso el encuentro de la palabra. El último día, en la 9ª noche, cuando se levanta el cajón, la cruz, ¿cierto? La mesa, el altar, el levantamiento del altar, ahí lo que hay un encuentro de palabras. Se invitan varios narradores y termina el otro y enseguida comienza el otro. No son chistes, hay un chiste por ahí, no, son narraciones, la historia de la vida, que fueron a la guerra, que compartieron, que es lo que narra García Márquez. Y estas son narraciones populares, dale Manuel, narraciones populares que nos van a servir a nosotros para entender esto que más adelante va a llevarnos a los cuentos. En todos los cuentos, en la mayoría de los cuentos nuestros, van a encontrar ustedes elementos propios allí. Por ejemplo, el caso de García Márquez con Francisco el Hombre, por decir algo, ¿no? Por poner el caso. El chandé, también llamado pajarito, los bailes cantados, los juglares, bailes cantados y juglares. Nosotros creemos que en la región del Magdalena, y pues en toda la costa, pero en el Magdalena, que es en Magdalena, Cesar y La Guajira, sobre todo en Magdalena y Cesar,
nosotros hemos tenido una importante expresión de chandé, ¿cierto? Y he escogido allí 3 o 4 personas que son muy importantes para este ritmo. Uno es Juana Francisca Díaz Villarreal, El Paso, la mamá de Alejo Durán. Cantadora de chandé, pero fundamentalmente de tambora. Y ahora voy a explicar por qué. Pacha Gamboa, en Tamalameque, ¿cierto? Carmela Flores, en Pinto. Hace muchos años murió, era mi pareja cuando yo tenía 6, 7 años. Ella fue la que creo que a mí me incitó a seguir trabajando desde niño, a estar ahí molestando en las parrandas y tomándome de vez en cuando un ñeque, siempre y cuando la botella quedara de papaya. María de Jesús Palomino, la chula, la autora de un tema que ha tenido una controversia que se llama La Rama de Tamarindo. Ella es de un corregimiento, se me olvidó colocar que es un corregimiento de San Sebastián o de San Sebastián, ahora se me... Allá estuvo Joe Arroyo precisamente en San Sebastián conociendo a la chula y conociendo la rama de tamarindo, porque hay una cosa que es simpática, ¿no? Yo le digo a los estudiantes, le decía a los estudiantes en la Universidad Popular del Cesar en Sociología de la Cultura, que Diomedes Díaz ha ganado más platos con Lucero Espiritual que Juancho Polo Valencia. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta rama de tamarindo, ¿cierto? Ha ganado más ¿cómo se llama? Joe Arroyo que la misma chula, ¿sí? Aquí entonces encontramos unos personajes bien interesantes. Fíjense ustedes que estos son cantos populares y juglares. Sí, y hemos escogido 3 o 4, solamente para ser indicativo, pero que tienen una gran fuerza. Listo, se nos quedó Pedro Nolasco. Sí, pero Pedro Nolasco, que es un personaje fuerte, que inclusive don Antonio Brujés Carmona, en su libro de Calderón Moreno, El Macondo Visionado, nos habla de este personaje. Francisco Chico Bolaño, Francisco Moscote, que forma parte de los franciscos que se enfrentaron al diablo. Francisco Pacho Rada, que también se enfrentó al diablo. A mí me gusta mucho... Aquí, así lo quiero dice el Francisco que no existió, algo así, porque la leyenda de que una persona se enfrentó con el diablo es una leyenda. El que acepta la existencia del diablo es porque acepta la existencia de Dios. Es bien complicado demostrar lo uno y lo otro, con todo el perdón de los que crean en eso. Es lo mismo que pasa por allá en los llanos. ¿Cómo se llama? El del arpa, ¿cómo se llama? Hay un personaje que también dice que se enfrentó, es lo mismo, son personajes míticos, construcciones colectivas. Abel Antonio Villa, ¿cierto? Juglar, totalmente. Juglares que iban de pueblo en pueblo. Pacho Rada, yo a Pacho Rada lo conocí de niño, lo mismo que a Luis Enrique Martínez y al gran Alejo Durán. Lo conocí llegando a mi pueblo, Alejo Durán, con su pellón amarillo, el acordeón y el cajero, y el guacharaquero. ¿Por qué no llevaba cajero? Porque en Pinto habían varios cajeros. ¿Por qué? Porque cuando hay tambora, cuando hay chandé, hay un man que toca el tambor. Y como tampoco existía el rigor del tambor, la caja que llaman ahora la caja vallenata, que no existía eso porque era con cualquier tambor, digamos, un tambor que le diera allí el sonido y tal. Juancho Polo Valencia, pues imagínense, Juancho Polo, y pongo el Valencia porque no es Valencia, pero como ese es el que conocemos, ese es tal vez la música más elevada. Luciero espiritual. ¿Dónde te escondes? Deja que yo te vea. ¿Dónde estás? Es una narración muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Y quién es el lucero espiritual? Dios. ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Aparece. Me gustaría verte. Bueno, y además de otras. Y Alejo Durán. ¿Por qué coloco a Alejo Durán y a la mamá? Porque Alejo Durán va a escoger una canción que le oye a la mamá y que está oyendo en el pueblo, que se llama La Candela Viva. La Candela Viva es un chandé. Yo tengo 3 o 4 versiones de La Candela Viva. El chandé tiene un estribillo. Tiene un estribillo. Y lo que hizo Alejo Durán fue colocarle a ese estribillo La Candela Viva, candela viva, bebo, y ponerle unos versos.
Yo tengo varias versiones de ese estribillo con otros versos, pero Alejo Durán grabó uno que es importante y lo bailó y lo grabó no como son de chandeo, aire de chandé, sino como aire de cumbia. De las pocas cumbias que grabó Alejo Durán posiblemente. Y bueno, Leandro Díaz, que pues después de haber visto la historia de Leandro Díaz que nos contó Aloncito Sánchez Baute, uno se vuelve definitivamente más leandrista. Yo no sé si silvestrista, pero sí por lo menos leandrista, ¿no? Ver toda la construcción de Leandro Díaz. Sigue. Aquí vienen tres personajes bien interesantes. Consígueme ahí en internet El sueño de Magdalena. De los, ¿ah? De música. De Saumé Suprate. Aquí vienen tres grandes músicos que hemos hablado como fue que tú dijiste, como esa es la modernidad. Sintetizan lo que no quisimos poner sintetizadores porque es una palabra fea. Sintetizador es un instrumento musical que daña la música, dicen los que saben de música. Sintetizan lo que viene haciéndose antes. Y esta síntesis la recogen, hemos cogido tres personajes, conocidos por todos. Andrés Paz Barros, de Ciénaga, el gran de la cama berrochona o la cumbia cienaguera. Acuérdense que la cumbia cienaguera, la regalía la reciben tres familias. La de Paz Barros, la de Luis Enrique Martínez y la de, ¿cómo se llama el otro? No, Montaño, creo que es Montaño, los tres. Bueno, muy bien. Ellos reciben, ¿por qué? Porque el uno puso la música, el otro la letra, y Luis Enrique Martínez volvió con el acordeón, fue bien interesante. Esa es de las pocas cumbias en acordeón de este lado del río, porque del otro lado del río tenemos todas las cumbias que quieran. De hecho, Andrés Landero es el rey de la cumbia y es un... Entonces, aquí hay un caso bien interesante, nosotros llamamos esto, y el otro compositor se llama José Barros, del Banco Magdalena, y el otro compositor que hemos cogido, Rafael Escalona. Tradición y modernidad. Fíjense ustedes que no los colocamos como juglares. Cuando porque estos son personas que ya están escribiendo en pentagrama, ya conocen el do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, ¿verdad? Tienen grafía. Los otros no. Tampoco iban de pueblo en pueblo, ¿cierto? Pero esto es importante, porque ahí surge la parranda. Acuérdense que Alejo Durán llegaba a Pinto y Luis Enrique demoraba una semana en Pinto porque lo contrataba don Locadio Puerta, don Alberto Rada, don Guillermo Sinín, y así sucesivamente, porque iban era a parrandear y contaban lo que le habían dicho. Mira, de allá en Maganguete mandaron esta razón, entonces él la contaba. Y decimos nosotros, José Barro, por ejemplo, La Piragua es una narración espectacular, por llamarlo en algunos términos. Me contaron los abuelos, no me lo habían contado ahorita, me contaron los abuelos, muchos años después frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía. Miren eso. ¿Ve? Me contaron los abuelos que salía la piragua del viejo puerto y que llegaba a las playas de amor de Chimichagua. Los palominos no son del banco, son de Chimichagua. Espero que doña Josefina Palomino, que siempre se conecta, no está conectada de Chimichagua, ella siempre se conecta. Y fíjense la narrativa, es espectacular. Eso es una novela. Por eso es que Gabo insiste en que él quería escribir era vallenato. Después quiso escribir con Armando Manzanero bolero y no pudo. Sino porque la carreta larga es lo mismo que Clifton. Clifton no hace poesía, ni bolero, ni agrava vallenato, ¿no? Hace cuento y narra, porque se extiende. La raya la raya del jaguar tiene 300 páginas, 200. Entonces, fíjense ustedes la diferencia con lo anterior, es lo que queremos significar, ¿correcto? Pero fíjense que viene Escalona. Vamos a poner otro caso de Escalona de una narrativa, es una novela, un cuento. Adiós, morenita,
Me voy por la madrugada porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Y como se va a Escalona, y entonces narra desde que sale de Valledupar, pasa por ¿cómo se llama? Por la zona, no. Bueno, pasa por Valencia de Jesús, Caracolicito y llega a Fundación. Y después tiene que montarse en un diablo al que le llaman tren. Y que sale de la Fundación, y pasa por la zona y por la tarde llega a Santa Marta. Eso es un cuento. Si ven la narrativa, el territorio, está narrando el territorio. Por eso la gran diferencia entre lo que hoy se oye, miércoles. Se acabó eso. Entre lo que hoy se oye, y uno dice, es una cosa fea, y lo que se y fíjense el hambre del liceo. El hambre del liceo es al revés. De aquí de Santa Marta se va para Valledupar, aquí lo tienen muerto de hambre aquí en el liceo, en las residencias estudiantiles. Eso es, por eso hablamos ahí como una tradición y modernidad. Eso es digamos, la estructura bien interesante que nosotros estamos viendo en la producción de música. Aquí esperemos un momentico. Hay una persona que queremos destacar y que ayer demoramos como 20 horas con Clinton discutiendo si la colocábamos. Es una mujer. En medio de tantos hombres, ¿verdad? Nosotros podemos, y oye, no hay ni una mujer. Porque es que los cantos vallenatos son de hombres. Las cantadoras de Chandé, las cantadoras no tienen una autoría de sus cantos, exceptuando la chula. Entonces colocamos, ¿qué pasó, Manolillo? Se apagó. Hay una señora que se llama Rosita Vuelvas. Seguramente no les dice mucho. De Plato Magdalena. Escribió uno de los discos que posiblemente la gente del pueblo que está aquí, de ciudades, escuchó y bailó. Ya lo tienen ahí ubicado. Hubo dos vals en los 50 y en los 60 y en los 70 y en los 80. Dos vals colombianos. En Sueños del Magdalena, de cuyo autoría es precisamente Rosita Vuelvas de Plato. Es un caso insular. Y el otro se llamaba En Sueños del Magdalena. Y el otro vals se llama Tristezas del Alma, de un hombre de allá del Uruaco, que lo interpretaban un grupo que se llamó Los Trovadores de Barú, donde cantaba el maestro Barro y tocaba acordeón, creo, Guillermo Buitrago. Con ese disco, En Sueños del Magdalena, fue tan importante cuando nació que había en Barranquilla un europeo, Winter, una cosa así, y lo hizo instrumental también. Pero esta es la versión original de Saumet y sus plateños. Decir Saumet en Plato, en la costa, es decir, música. Lisa Saumet, la que canta en Bomba Estéreo, que es Amaria, pero su papá es de Plato. O de hablar de los Saballet. Aquí hay un artista, ¿cómo se llama? Manera. Y su solista. Esta música insular, como esto, son insulares, pero son importantes porque fíjense que están allí en la tradición y el salto a la modernidad. Es clave también mostrar un poco que esta música ya en pentagrama, ya en que también la forma orquestada
la pollera colorada es orquestada, la piragua es orquestada, ¿verdad? Pero vamos a hablar entonces, para terminar esta parte, fíjense, ¿cómo nos llegó a nosotros toda esta tradición musical popular y la industria cultural? Y eso es lo que quisiéramos también mostrar para ver cómo podemos comprender esa tradición hacia esta postura de la música ya más moderna, utilizando la instrumentación y convirtiéndose, como diría Horkheimer y los pensadores de la Escuela de Frankfurt, en una industria cultural. Y va a ser importante la radio y las casas disqueras. El acetato, ¿cierto? Cuando comienza a grabarse en el año de 1934, cuando en 29, en Cartagena, Toño Fuente y después su hermano Curro, ¿verdad? Van a hacer todo este tipo de grabaciones, va a ser muy importante porque ya va a popularizarse esta música. Y ahí vamos a tener personajes importantes. Guillermo Buitrago. No puede desconocer que la popularización de estos cantos vallenatos o cantos de Escalona, los cantos de Emiliano Zuleta, los cantos de Morales, los cantos de Luis Enrique. De estos cantos vamos a escucharlos precisamente por Guillermo Buitrago, que digamos él en guitarra los va a ejecutar y que va a ser, luego va a haber un personaje muy importante, un grupo que se va a llamar Bovea y sus vallenatos, que va a ser igualmente de recorrido, ¿verdad? Entonces, las casas disqueras. El proceso de imprimir discos va a ser muy lento, pero Toño Fuente entiende que el negocio es ese. Ya hay emisora en Barranquilla, donde está la primera, ya hay emisora en Cartagena, ya hay emisora en Santa Marta, hay una emisora que demoró muy poco en Ciénaga, que se llamó Ecos del Córdoba, y así sucesivamente, o sea, en la costa, pero había una cosa importante. Había que producir discos, ¿y dónde se consumían? Pues sencillamente donde había plata. ¿Y dónde estaban las cantinas? ¿Y dónde estaban los sitios donde podría consumirse? Pues por supuesto en las ciudades, pero en el Magdalena había una zona muy importante donde había muchos radiolas y este tipo de cosas, que esa era la zona bananera. O los sitios aquí en Santa Marta, en la calle La Piedra, donde están los prostíbulos y los sitios de genocidio, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta música que se está produciendo tiene la posibilidad de ser vendida y escuchada en estos sitios. Lo mismo que en Ciénaga, lo mismo que en Fundación, etcétera, etcétera. Por eso, hacia esta zona del Magdalena van a llegar entonces estos importantes compositores y músicos, llámese Luis Enrique Martínez, llámese Brito, llámese Lucho Bermúdez, llámese el mismo del Plato, maestro Peñalosa, ¿verdad? Que inclusive va a vivir en Ciénaga. Todo esto va a llegar. Entonces, esto que está aquí, sigue, creo que ya termino, no. Esto que está aquí muestra entonces un recorrido de eso popular, de esa tradición que va a iniciarse en la oralidad y que en este recorrido rápido que he hecho trata de mostrar entonces cómo esto va a estar, digamos, desarrollado posteriormente por la literatura. Antes de darle la palabra a Clinton para que trabaje esa parte, hay un texto que recomiendo mucho, que es el texto de Antonio Brujés Carmona, que va a ser el primero, posiblemente, que va a tratar de definir muchas cosas que hoy estamos diciendo. Es el primero que comienza a defender, por ejemplo, la música costeña. ¿Qué es la música costeña? Se quería hacer de la música nacional, ¿qué tema? La música nacional era el bambuco. Entonces él dice, no señor, mira, aquí hay esto. Antonio Brujés Carmona es un hombre abogado de Guamal y de Santana, que desafortunadamente murió muy joven en un accidente aéreo. Fue colega y amigo del otro poeta santanero también, Óscar Delgado, que también murió muy joven, asesinado ahí en Santana. Entonces, esos son como unos entronques
El- sobre estas expresiones populares que ellos conocen, ¿no?, de primera mano y que va alcanzando ya como a consolidarse en una de esas músicas populares que triunfan, ¿no?, que es lo que más adelante se va a llamar vallenato. No sé si después de lo que Edgar contó, yo tenga la misma aceptación y audiencia, pero vamos a tratar de hacerlo. Por favor. Este está bien. No, ese está bien, ¿no? Sí está bien. Ok, yo quiero como para empatar el asunto, regresarme un poco a Escalona. Y es posible que también a Paz Barro, porque en estos hombres, lo mismo que en José Barro y en Lucho Bermúdez, aunque cuando Lucho Bermúdez está por fuera de esta jurisdicción que nosotros estamos trabajando, pero digamos porque nació en un pueblo de Bolívar, pero su padre de acá, él vivió en Aracataca y además estudió en la academia que hubo en Sierra y estudió justamente con Paz Barro. Estos nombres los toco porque ellos representan una especie de entronque o de síntesis. En ellos van a confluir toda una tradición oral, en ellos confluyen todos esos músicos anónimos, analfabetas, que van de pueblo en pueblo, y confluye también la otra vertiente, que es la vertiente, digamos, culta. Ellos generalmente pertenecen a familias letradas. El padre de Escalona, que era cienaguero, Clemente Escalona, un militar, era también poeta. En la familia Palomino, es una familia de intelectuales, de compositores, de escritores. Y José Barro, y Andrés Paz Barro, sí es un caso como rarísimo. Cienaguero, era un zapatero, pero el hombre era un músico y aprovechó para estudiar en esa academia y es un hombre que compone al pentagrama. No era muy buen letrista, pero él compone. Y en su patio en Siena van a llegar hombres como Luis Enrique Martínez, que es un guajiro. Y la gente a veces no entiende por qué la cumbia cienaguera tiene tres autores. Bueno, porque en el patio de este hombre se produjo una de esas síntesis entre esas vertientes populares y cultas, ¿no?, como ocurrió también en la casa de Escalona. Ahora, en el caso de Escalona es bien interesante porque él en Patillal también va a conocer a uno de esos juglares, esos acordeoneros, esos músicos, y también va a conocer a un tipo que fue militar, Pedro Guerra, que era también un gran contador de cuentos. Y García Márquez, cuando escucha los cantos de Escalona y después lo conoce, él está justamente detrás de esa pista. ¿Cómo es que el vallenato a él le interesa tanto y por qué él en el vallenato ve posibilidades de poetizar la realidad nuestra, llevarla hacer de ella una gran literatura? Y justamente ve en expresiones como la de Escalona digamos, este arranque, este inicio. Incluso, y el profesor Ariel Castillo ha estudiado la vida de Escalona, la ha documentado bien, él encuentra que justamente cuando García Márquez conoce a Escalona por mediación de Poncho Cotti y Zapato Olivella y hablan en el Café Roma, una de las primeras cosas que le interesa es conocer a Clemente Escalona, porque había sido un militar como su abuelo, porque también era un poeta y porque quiere que le cuenten de viva voz esa historia medio también legendaria de los militares que participaron en la guerra de los 1000 días. Entonces miren que hay unos nexos, ¿no? Pero hay unos puntos, y Ciénaga no es el único, ni tampoco Patillal, ni tampoco la casa de Tobias Enrique Pumarejo, en donde se dan esas síntesis de una vertiente culta con una vertiente eminentemente popular. Ahora, Escalona tiene la ventaja de ser un hombre letrado, no cantaba, no tocaba nada, pero era buen letrista. Y justamente gracias a esa enseñanza que recibió de su padre, o la que adquirió mediante la amistad que hizo con Tobias Enrique Pumarejo o con Poncho Cote,
que él y lo que estudió, bueno, estudió en Lo Perena y después acá, que él va incluso a hacer cosas distintas. Mientras que los cantos de vaquería y muchos de los cantos que más tarde van a ingresar al vallenato tienen versos de arte menor, máximo 8 sílabas, 8 sílabas. Calona va a experimentar con versos de arte mayor. Más de 9, más de 8, 11. Lo que prueba que hay algunas ventajas de haberse acercado a los textos y a gente que tenía conocimiento musical. Lucho Bermúdez ya hizo todo lo que hizo, hasta modificó el clarinete, justamente porque él tenía una formación musical, tenía la técnica. Y toco eso porque justamente eso es lo que va a pasar con el cuento. En esas casas, en ese patio de Pedro Guerra, se contaban cuentos, se cantaban, se decían décimas, se recitaban, iban los compositores que bajaban de La Guajira y se unían muchas cosas, ¿no? Ok, y que son muchas cosas que están unidas en el gran libro nuestro que es 100 años de soledad. Cabo de pronto exagera cuando habla que es un vallenato de 500 páginas, de 360 páginas, pero lo cierto es que allí hay un material que ya estaba en los cantos, digamos, populares o en lo que más adelante va a ser el vallenato. Eso es muy conocido, simplemente lo quiero tocar para entrar acá. Nosotros tenemos una tradición oral y ahí hay todos los cuentos que uno quiere, desde cuentos de espanto, los cuentos de Tío Conejo, los cuentos de estos militares que pelearon, etcétera. Pero también tenemos una literatura, ¿no? Una literatura española, aclimatada. ¿Ya? Y hay también una vertiente, digamos, letrada. Por favor, puedes continuar. Esto para llegar a el cuento en el Magdalena Grande. Si bien teníamos una tradición oral, de eso no quedó absolutamente, digamos, nada, ¿no? Como ocurrió en muchos otros países. Pero algunos escritores, como Luis Capella Toledo, un militar del siglo XIX, él era un abogado, un hombre formado, que va a ser hasta, creo que presidente del Estado soberano, ¿ah? Además constituyente. Entonces un hombre con formación va a escribir justamente lo que algunos dicen que es el primer cuento de nuestra literatura, ¿no? El Brujo. Y es una mezcla también de hechos reales, históricos, o un asunto situado en un contexto histórico que es una de las pugnas que hay en Sierra entre la gente de Torice, de Cartagena, mandada por Labatí, o Chatillón exactamente, creo que es, y los hombres de Narciso Crespo, de los indígenas de Sierra, que son realistas, ¿no? Son realistas porque las tierras eran de ellos, el rey se las reconoció, entonces ellos estaban peleando por algo que les pertenecía. Y eso hacía que tuvieran causa común con los mamatocos, con los gairas, con los bondas, y que defendieran a los blancos samarios, que eran descendientes de españoles. Ok, pero uno cuando lee a Capella, uno encuentra que si bien ahí hay una raíz popular, este texto está vertido en una escritura que está codificada. Entonces uno encuentra ahí en Capella que hay el predominio de lo, digamos, lo letrado. Vamos a tener después, más adelante, unos escritores también formados, digamos, en esa matriz realista de fuerte ascendencia española, que van a tocar temas ya mucho más, digamos, cercanos a nosotros. Por ejemplo, ¿qué une a Gregorio Castañeda de Aragón, a José Francisco Socarrás y a Rafael Caneva? Pues la situación de los campesinos, el desplazamiento, la falta de tierra, de oportunidades para poder desarrollarse. Y está en cuentos como Náufrago de la Tierra, esos que están allí de Socarrás, y en Caneva está en el cuento En todas partes es lo mismo. Caneva es un escritor banqueño, primo hermano de José Barro. Él es Caneva Palomino, primo hermano de José Barro, y se instala en Sierra después de la masacre de la Bananera. Y ahí va a vivir toda su vida, ¿no? Entonces es un hombre también del realismo, pero un hombre también de pueblo, que conoce bien estos cuentos y estas situaciones.
Posteriormente va a haber una especie de crisis en la literatura colombiana, y ahí es donde entran dos hombres muy importantes y cercanos a nosotros. Álvaro Cepeda Zamudio, barranquillero, pero cianaguero de afecto, porque vivió allá su niñez, y Gabriel García Márquez. No son los únicos, por supuesto, pero en el país, ellos son los que van a liderar a mediados de los 50 una renovación de nuestras letras. Ellos, por ejemplo, no desconocen los aportes que han hecho estos hombres, incluso José Francisco Génico Samario, que escribió el primer cuento sobre la masacre, el primer texto literario sobre la masacre de la Panadera, lo escribió él y lo publicó una semana después de los sucesos en la revista Cromos. Entonces ellos no es que desconozcan lo que ellos han hecho, pero sí reconocen que la literatura colombiana tiene problemas serios, que no se ha actualizado, que los cuentos se quedan a veces en la anécdota, en el didactismo, en el patetismo, sí, en la jovialidad o en la simple defensa de un credo político o religioso, y que esos cuentos no tienen de pronto la mayor importancia. No se trata justamente de esos que están allí, porque José Francisco Socarrá, un hombre del Cesar, es un escritor que incluso nosotros, que somos todavía mucho más, estamos más alejados de él, reconocemos que tiene su valía, su mérito, ¿no? Pero ciertamente la crítica que hacen García Márquez y Cepeda es válida, es válida. Cepeda incluso es contundente. En el año 51, en septiembre 21, escribió una especie de columna en donde hace unos comentarios a veces muy fuertes. Y él da en el punto, porque él indica, mientras que los poetas colombianos, Camacho, leen a Neruda, o leen a Pedro Salinas, o leen a escritores importantes de lengua castellana, que han renovado la lengua castellana, los escritores nuestros, los narradores, siguen pensando en Juan Valera, o siguen pensando en Maupassant, en el realismo, un realismo ya superado, lo cual explica la diferencia entre poetas como Camacho o como los que posteriormente van a constituir el grupo de mitos. Ok. ¿Qué es lo que hacen concretamente Cepeda y García Márquez? Ellos leen dos fuertes tradiciones que se han asentado en el continente. A los americanos, cuentistas americanos y novelistas americanos, y a los cuentistas y escritores del Cono Sur. A quienes leen y traducen, porque Cepeda traducía, lo mismo que fue mayor. ¿A quienes leen? Leen a Saroyan, leen a Hemingway, leen a un muchacho que tiene la misma edad de ellos, Truman Capote, y leen cuentistas y ven allí que hay lo que le hace falta o le hacía falta a la literatura colombiana, que es la técnica, el rigor lingüístico, imaginación sobre todo, capacidad para renovar. Y ellos son los que importan, digamos, un instrumental técnico. Cuando uno lee un cuento de Cepeda, que está allí, que se llama Vamos a matar los gaticos, o lee el cuento de Gabo, El diálogo con los espejos, o La siesta del martes, o La mujer que llegaba a las 6, uno ve allí cómo ha sido esa técnica aclimatada. Y Gabo estaba interesado en tener una técnica novedosa que lo pusiera en el mismo nivel de escritores que estaban por fuera, pero a él le interesaba poetizar la realidad nuestra. En sus primeros cuentos, por supuesto, que son medio metafísicos y abstractos, porque hay una fuerte influencia kafkiana, entre otras cosas, pero ellos están interesados en la realidad. Y es cuando él ve en Escalona, o ve en lo que hace Brujés Carmona, que ahí pueden estar las claves para solucionar ese problema. Cepeda lo tiene más claro, él ha vivido en Ciénaga y él tiene una serie de mitos y historias que él quiere también poetizar. Y por supuesto que su estadía en Estados Unidos le va a permitir ver otras cosas, incorporar incluso temas como la soledad, la parte más íntima de esa soledad de hombre solo, como dice él, en los bares neoyorquinos, pero que en los que él también ve ya algunas afinidades con hombres y mujeres que él ha conocido en Ciénaga y en Barranquilla. Después vienen unos transgresores que están mucho más cerca, pero yo quiero pasar a la lámina siguiente porque quiero llegar acá. El cuento
oral o el cuento tradicional que nosotros conocemos es un cuento que tiene ciertamente un origen en la oralidad. Y de la oralidad, ¿qué conserva? Conserva elementos como los que están allí, ¿no? De lo popular, conserva la oralidad, la tendencia a lo fantástico, la jovialidad, el patetismo, el didactismo, la proteicidad. Esos elementos que están allí del cuento tradicional y que uno los encuentra en escritores como Caneva, como José Francisco Socarrá, como Géneco Mozo y otros más, ya, no es que hayan desaparecido del cuento moderno, no es que García Márquez y Cepeda los hayan erradicado, porque en el caso del cuento se trata de un género que es un género muy técnico, de unas normas muy estables. Y si usted las incumple, seguramente escribirá un relato, escribirá un cuento largo, o perdón, un relato largo, una novela, pero no un cuento. Es como cuando usted dice que va a escribir un soneto, cuando usted quiere escribir el soneto, y el soneto lleva una regla. Con el cuento pasa exactamente eso. ¿Qué es lo que hacen estos escritores, digamos, modernos y que van a hacer, y qué es lo que van a hacer los escritores posteriores, sobre los cuales sí me voy a detener? Ellos van a eliminar o van a suavizar o a invisibilizar elementos como el didactismo, el patetismo, van a erradicarlo, no la oralidad. Cuando uno lee, por ejemplo, un escritor como Ramón Vaca, Samario, que murió hace unos 3 años, y uno lee un cuento de él como El Príncipe de la Baraja, uno encuentra allí el humor y la oralidad de la élite samaria. Encuentra el susurro, ese hablar a soto voce, que es un elemento de la identidad cultural samaria o un elemento de una parte de la identidad samaria que él lleva a la literatura. Entonces uno encuentra que la oralidad allí está representada. Ahora, no se trata de la oralidad de esto que estoy haciendo, porque la oralidad en la literatura es una oralidad fingida, una oralidad de, digamos, de otro nivel, ¿no? Pero esos elementos tratan de estar allí, ¿no? Porque es un elemento clave del texto, del cuento que hereda del relato oral. La tendencia fantástica, el humor y la proteicidad. Yo me voy a detener cuando voy a examinar los textos de estos escritores que yo llamo transgresores, porque bueno, no encontré otra palabra, cómo usan esos elementos, el humor y la proteicidad. Y aquí quiero hacer un pare, porque quiero regresar a Escalona. Cuando uno lee Escalona, o cuando uno escucha Escalona, uno encuentra que hay sentimientos, hay veneración por la mujer, por la amistad, hay solidaridad por las desgracias de los amigos. Por ejemplo, estoy pensando en el almirante Padilla, estoy pensando en el testamento, en la casa en el aire. Pero ¿qué fue lo que Escalona se propuso? ¿Y qué es lo que Gabo ve en él cuando hablan, cuando se encuentran la primera vez? Que hay que erradicar el patetismo, el exceso de sentimentalismo, la cursilería y tratar de ser simple, directo, pero muy creativo. Y eso es lo que uno va a encontrar en la literatura de estos escritores, en los cuales sí me voy a detener. Por favor. No, adelante. No, porque ya los... bueno, los transgresores. Ahí están, Ramón Vaca, de quien ya hablé, Guillermo Enríquez, de quien han hablado aquí, porque además fue un historiador, un crítico, un estudioso de estos temas que estamos tratando aquí. Adolfo Ariza, que es natural de Pibijay, de La Bianca. Vicenta Siosi, que es una escritora guajira de origen guayú, pero con un pariente italiano. Anabel Manjarres, de acá de Santa Marta, de Gaira. Y Oriana Russo, que también es una muchacha de acá. Es el cuento del Magdalena Grande. Bueno, Anabel está aquí presente. Es el cuento del Magdalena Grande, pero yo tengo que reconocer que para esta presentación no puedo evitar que soy del Magdalena, como digo yo, y entonces elegí, digamos, que más gente de acá, pero no quiere decir que no, en mi trabajo final, que Edgar piensa que vamos a escribir 40 páginas, no vaya a incluir, por ejemplo, a Aurora Monte, que es una niña de 25 años, o a María Angélica Pumarejo, o a Luis Mario Araujo, y a otra gente,
a otra gente también del Cesar. Ahora sí, quiero pasarme a las... Sigue, sigue. Ya todo eso lo miramos. Ok. Por ejemplo, en Ramón Baca, estos elementos de la oralidad, el humor, la proteicidad, el didactismo que he señalado allí están. Pero en su caso, por ejemplo, del cuento, si no fuera por la zona caramba, que ustedes creo que lo conocen todos, es una recreación de un baile que la Sociedad San María le hizo en el año 29 al general Cortés Vargas. Y la anécdota es real. Aquí había una cerveza que se llamaba como Edgar Nevada. Y el general se tomó una cerveza y desde un ataque de pánico. Y claro, supusieron que eran de pronto que lo estaban envenenando, porque él tenía enemigos acá entre los samarios también, que no estuvieron de acuerdo con su accionar durante la huelga y la posterior masacre, ¿no? Ok, Ramón Baca ciertamente quiere burlarse, quiere criticar, condenar, pero a diferencia de otros escritores, no te da la moraleja, ni te dice que él quiere cuestionar, simplemente muestra. Y lo que muestra es la situación esa embarazosa del general, que se lo llevan del salón, que el salón quedaba por acá, no, Edgar, el salón donde hicieron la fiesta, y al final alguien sale diciendo que no, que a él lo que el médico dice es que tuvo un ataque de amebas, ¿no? Entonces miren que un dato como medio chistoso sirve para desestabilizar y restarle la fuerza al patetismo. Porque el patetismo en literatura lo que busca es conmover, impresionar. Ahí vuelvo a Canona. Canona no quería eso. Canona quería que la gente sintiera, compartiera sus creaciones, pero que no se conmoviera ni llorara. Porque eso es un chantaje. Y en los grandes artistas, el chantaje no vale. Yo puedo mostrar la muerte del coronel Oliviano Buendía. Saben todos cómo muere, ¿no? Recostado en el palo, pero Gabo no dice más nada. Pero eso es impresionante. Pero no chantajea a la gente. Ok, en Guillermo Enríquez están también esos elementos, hay una oralidad fuerte, hay un humor un poco menos fino que el de Ramón Baca, a veces muy agreste, como le decía yo a Guillermo, pero hay algo que él es uno de los que lo hace reiteradamente en todas sus piezas, no tanto teatrales, o lo hacían, las piezas teatrales, en la novela y en el cuento, que es el tratar de usar otros géneros y otros tipos de discursos, incluso no literarios, en su obra. Por ejemplo, en la que yo le seleccioné aquí, que es, pásame por favor a la lámina, le seleccioné ese texto que está allí, la canción de Alex Zumbaca. Miren el subtítulo, entre paréntesis, a la manera de Álvaro, de Álvaro Cepeda, que es quien introduce las técnicas del diálogo, que a su vez él importa de los textos de Hemingway o de Saroya. Y miren que Guillermo allí recurre tanto al guión técnico, a las acotaciones del teatro, él era un dramaturgo, y a las estructuras dialogadas. Pero además, temáticamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es el diálogo en un hotel de Ciénaga entre dos varones del narcotráfico. Se supone que los varones del narcotráfico en los años 70, y uno sabe que es el 70 porque hay una canción de Nino Bravo que ellos comparten, son otras formas del machismo nuestro, ¿no? Pero resulta que esos tipos son gays, son amantes. Y hay un rollo entre ellos y uno quiere matar al otro. Pero en los cuerpos parece que se impusieran a los rencores y a las divisiones que tienen. Entonces, hay un texto también bien subversivo de Guillermo, en donde acude a distintos géneros y a otros tipos de discursos. Adolfo Ariza, que es un escritor mucho más joven de mi generación, es un hombre muy exitoso. En el cuento del florero, El hombre triste y la máquina de escribir, él ataca el patetismo, no quiere didactismo en sus textos, pero en cambio hay humor. Y además de haber humor, hay un cambio en la perspectiva técnica. Por ejemplo,
voy a sintetizar el cuento. En el cuento de él hay un hombre que es un escritor que se muda a un barrio en Barranquilla, no dicen que es Barranquilla, pero uno tiene elementos para decir que es Barranquilla, con su mujer y su hijo. Y hay enfrente de él un vecino que ha perdido sus piernas porque la diabetes se lo está comiendo, pero el tipo se le ha metido que ese hombre va a escribir un cuento sobre él. El hombre va a escribir un cuento sobre él. Y todo lo que nos cuentan del hombre es a partir de suposiciones. Lo que dicen las gallegos, lo que dice la mujer de él cuando va a comprar la carne y lo que especula este hombre. En algún momento nos dan el dato revelador. Ese escritor, que es un hombre triste, desgarbado, es un desplazado por la violencia. Y Adolfo Ariza vivió esa situación en su pueblo, La Bianca, ¿no? Que fueron desplazados por el paramilitarismo. Pero fíjense que él, que ha sufrido el asunto, ya no quiere tampoco chantajear a sus lectores y decide poner un narrador que no tiene toda la información para que hable de el escritor, que puede ser un alter ego suyo. En lugar de él escribir en lo normal, que era que el escritor escriba sobre el vecino que está lisiado, es el vecino lisiado el que escribe a partir de información incompleta sobre el autor y sale a relucir que el hombre está triste porque ha sido desplazado de su pueblo, porque apareció en una lista de amenazados. Él sabe que en la ciudad no lo van a alcanzar los brazos de la violencia, ¿no?, paramilitar, pero desea regresar. Y eso es la inconformidad o esa tristeza que nosotros alcanzamos a percibir a través de las palabras y las suposiciones del narrador, que en este caso es ese hombre lisiado. Entonces miren que a través del cambio de perspectiva se produce un texto ya que no chantajea a la gente y que es uno de esos cuentos, cuando uno lee, uno dice, caramba, ¿cómo pudo haberlo hecho? Y además conserva la gracia de la oralidad nuestra caribe, que es la gracia que tienen los cuenteros nuestros, los contadores de historia, y es la gracia que uno ve en muchos compositores vallenatos. Vicenta Ciosi es una escritora, ya dije, ¿no?, guayú. El cuento se llama El Jirri Curri. Según estuve buscando ahí en los diccionarios de guayú, el guayunaiki significa como periquito, no sé si me equivoque, pero es la situación típica de una niña guayú que es llevada al orfelinato y es tratada mal. Uno ve la situación. ¿Qué es lo que hace Vicenta? Simplemente presenta la situación. Pero ¿cómo elude, sin eludir, digamos, sin eludir el deseo de hacer una denuncia o de mostrar una situación injusta a través de lo que yo creo que es un malentendido? Porque hay un momento en que la niña llega a un pasillo en donde hay una monja haciendo unos deberes y la asusta. El narrador nos dice que la niña no la han escuchado en 4 meses. No saben cómo es su voz, cómo habla, etc. Y la señora, la monja, al verse asustada, la insulta, la regaña. Pero lo que uno entiende es que la niña no le entiende a ella. Ella le está hablando y ella no le puede contestar. En el castellano, ¿no? Porque claro, ella no lo maneja todavía, apenas tiene 4 meses. Entonces, cuando ella le dice algo, ella le contesta en guayú, que no sabe. Pero después cuando ella le dice que es una grosera, la niña le dice, grosera, y la golpea, le pide que se disculpe, y después le dice, estúpida, y la niña dice, estúpida. Claro, porque la niña de pronto está entendiendo otra cosa. A través de esa situación un poco absurda y de malentendido, Vicenta nos entrega un texto, una historia que es bastante conocida, pero ella la saca del cliché y la saca del patetismo y la saca del didactismo gracias a esta habilidad para presentar el asunto. Tengo el texto también de Pasó en un taxi de Oriana Russo. Es un libro publicado hace menos de 2 o 3 años. Tuve la oportunidad de escribirle la introducción, la tuve en un taller de escritura creativa y ella, aparte de ese humor y de regresar a la oralidad, porque incluso en ella está esa fonetización que era propia
de los cuentos de aquellos escritores que les hablé. O sea, la gente habla comiéndose las palabras, pero en ella eso, digamos, no constituye una barrera, no constituye una barrera y además tiene la gracia. Tiene la gracia. Eso es importante en la literatura. Y es una situación un poco también cliché la que ella explota. Es un día de lluvia en Santa Marta, una mujer mete la mano, el taxista le para, y ella lleva una especie de bata en la cabeza. El tipo cree que es una monja y ella le pide que lo lleve al cementerio de acá de Mamatoc. Cuando llegan allá, ella le dice que no tiene plata, que le esperen. Pasa un tiempo, no aparece la muchacha o la monja, porque el tipo imagina que es una monja, y él decide entrar a una de las salas de velación. Está un poco oscuro y se tropieza con el féretro, y lo que él ve en el féretro es una persona que ciertamente es como una monja, y el tipo sufre como una especie de shock. El tipo no sé si enloquece, pierde los papeles, porque tampoco nos dice más nada. Miren que no, tampoco dice más nada, simplemente muestra la situación. Y luego, cuando uno cree que ella nos ha contado otra vez la historia de la muerta, que se le aparece a alguien, a un chofer o algún taxista o algún estudiante, como contaron en Barranquilla ese cuento, en los años 70, uno tiene la sorpresa. Hay una muchacha que sale con una bata de laboratorio a buscar al tipo para pagarle la carrera. O sea, lo que él vio es otra cosa. Y esta niña no es una monja ni una muerta, sino es una muchacha o una profesora de una universidad acá que tiene su bata de laboratorio. Bueno, y finalmente el texto de Anabel Manjarrés, hombres felizmente casados pretendiendo tú. Lo mismo, ataque al patetismo, al didactismo y el humor y el desparpajo, que es la categoría que aparece aquí. Si en Ramón Vaca hay humor fino y en Guillermo hay un humor un poco más cruel, aquí lo que hay es desparpajo de la narradora. ¿Qué es lo que sucede? Algo muy sencillo. Una muchacha toma un bus a una hora de estas pico y se coloca sus audífonos porque quiere oír música para descansar. Música americana. Pero de repente, sin más, una señora que está al lado de una muchacha le plantea un tema. Hay un hombre casado que la pretende y ella no sabe qué hacer. Por supuesto que la otra que está escuchando la música americana, que está en un viaje espiritual y de evasión, el asunto no le interesa, ¿no? Pero la otra insiste tanto que ella al final la aborda. Trata de hacerle broma como diciendo que ella es la niñera del hijo de su pretendiente, pero al final acepta escucharla. Es una situación cliché de hombres casados que pretenden a mujeres y que les juran amor, dice que hay infidelidad en su matrimonio, etc. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Al final simplemente ocurre que en algún momento una señora se baja, es parapléjica o usa muletas, se cae, y cuando la muchacha vuelve a escuchar a la otra, ya no la encuentra, entonces no sabe si bajó, y uno queda con la impresión de que allí ha pasado algo que no nos han contado. Esa es otra de las técnicas del cuento posterior, que no nos cuentan todo, porque pretenden que el narrador, perdón, que el lector sea también un narrador, o sea, o contribuya a cerrar el texto. Yo voy a leer el final. Edgar ya me está apurando. Esta es la parte menos grata, ¿no? Porque la literatura no está fuera como la música, ¿no? Pero voy a citar o las conclusiones que tengo para ese texto, porque ya estoy escribiendo las 20 páginas que Edgar me pidió. Al final del cuento ofrece toda una carga de posibilidades. La moraleja apenas asoma a la superficie del relato proveniente de una historia patética. Es cierto, pero Manjarrés es demasiado astuta y cortante como para dejar que termine de aflorar, reacia como es al chantaje emocional. Sarcasmo y sensualidad, esparpajo, hacen alianza atenuando el patetismo y soslayando la moraleja.
Y cito directamente el texto. Despierto de mi ensoñación, bajo el autobús en la esquina de siempre. Imagino a la señora honrada esperando a su esposo traidor. Me sacudo de ese frío mundo triangular y errado que no aporta nada a mi serenidad. Y más bien acompaso mi andar al ritmo del bongó, la calle danza conmigo. Calculo que la canción acabará una vez ponga un pie en casa. Entonces, con esto, así muy rápidamente y apurado por Edgar, ya he querido mostrar que nuestra literatura, como nuestra gran música vallenata, aprendió a desprenderse del chantaje, del patetismo, pero no renunció a la emotividad, no renunció a la creatividad ni a la sensibilidad, simplemente cambió el formato. Y es lo que ha ocurrido con nuestra literatura. Nuestra literatura de la violencia, por lo menos, los liberales presentaban los horrores más terribles, hechos por los conservadores y al revés. Entonces era una literatura comprometida, patética, llena de sangre que no aportaba nada. O la literatura comprometida de escritores que por encima de todo ponían el credo ideológico y político. Pues Gabo, García Márquez y otros dieron una patada a eso. Y Gabo era un hombre comprometido porque tiene una ideología clara, pero también era un escritor que sabe que un escritor no se puede casar con ninguna ideología y que el arte por encima de todo es arte. Hacía a mucha gente no le gusta. Ahora, en el verdadero arte comprometido con el proyecto estético personal, ya esa es una lección moral y una posición política. De modo que detrás de esa defensa de la autonomía de la literatura y de los cantos, que es lo que han hecho estos hombres grandes compositores, uno lo que ve es eso justamente, ¿no? Y creo que eso es lo que explica la renovación y la permanente renovación y actualidad de nuestra literatura. Yo quiero pedir disculpas porque quizás no metí a otra gente allí, otros escritores, pero bueno, no lo hice por cuestiones de tiempo, pero en las 20 páginas que voy a escribir seguramente van a aparecer, porque obvio, ellos no son los únicos escritores que hay, ¿no? Y tienen también que aportar en esa trayectoria de nuestro cuento. Bueno, gracias, espero haber sido muy tan ameno como Edgar. Bueno, muchas gracias, Clinton. Gracias, profesor Rey, por la presentación. Yo creo que Edgar no se equivoca cuando dice que eventualmente la cantidad de información que está plasmado en esta conferencia eventualmente trasciende a la realización de un artículo. Puede llegar a plantear un trabajo mucho más elaborado. Esperemos que en algún momento Clinton se pueda realizar. A propósito de uno de los transgresores, solamente como un comentario antes de darle la palabra al público, la próxima, y que me permita la cuña del doctor Rey, el próximo mes de mayo, el día 10, Vicenta Ciosi va a estar en Santa Marta. Vamos a tener a Vicenta Ciosi como escritora invitada del programa Leer el Caribe, que este año, en el año número 21 de su conformación, homenajea a esta escritora transgresora de La Guajira, llevándola a todos los centros culturales del Banco de la República a nivel regional. Entonces, el 10 de mayo, en la mañana, va a estar en el Banco de la República compartiendo con el público samario parte de lo que es su obra con todos los interesados y las interesadas. Además que habrá la oportunidad de observar sus libros, su obra como tal, poder palparla y también comentarla en todo caso. Entonces, una pequeña cuña para comentar una de esas referencias que trajo Clinton en su intervención, va a estar presente aquí en Santa Marta el próximo mes. Dicho esto, creo que es oportuno el espacio de las preguntas. Si alguien tiene alguna intervención o algún comentario o alguna pregunta, quien puede levantar la mano. Omar, como siempre, ayuda para que podamos realizar el ejercicio de las preguntas a nuestros conferencistas de la noche de hoy. ¿Pregunta o algún comentario que quieran hacerle a los panelistas? Quisiera hacer dos preguntitas. La una, ¿qué estado
no nombran en los juglares, en el estado de los juglares y de los cantantes, al Crescencio Salcedo. Yo lo conocí personalmente, yo estaba joven en Medellín y no sé si era juglar, era un cantante de la calle. Él lo conocí cantando con el aparato ese, y la otra que le quería hacer la pregunta era, no sé si es fábula, si es misterio, si es cuento, si es chisme. Incluso yo le escuché a un cantante famoso de los vallenatos, donde el señor Rafael Ascolona no cantaba, no tocaba, no bailaba, y él aparece como creador de grandes letras, y dicen que él nunca escribió, sino que le copiaba, compraba las letras, las autenticaba una notaría y aparecía como el mejor. Esas son las historias que yo he escuchado. Entonces, quiero que me saquen de esa duda. Gracias. Ok. Otra más, que hacemos una sola ronda de respuestas. ¿Quién más? En el chat no hay, Manuel. Ahora. Bueno, entonces, ya estamos llegando a las 8, que es la hora que tenemos aquí contactada. Crescencio Salcedo es de Bolívar, ¿no, Clinton? Él es de Bolívar. Crescencio, y hay muchas otras gente, Pello Torres, por ejemplo, también era de Bolívar. Pero es Magdalena Grande, estimado profesor Fernando. Se nos quedaron por fuera, sin duda alguna, pues muchos, ¿no? Inclusive uno podría hablar inclusive de los compositores nuevos, esto que como decíamos, de la modernidad, el caso de el compositor que era de Barranquilla, pero se reclamaba guamalero, Julio Erazo, por ejemplo, ¿verdad? Julio Erazo es de la talla posiblemente del mismo maestro Escalona o Palomino, ¿no? O Barros Palomino. Y hay unos nuevos, pero realmente uno podría centrarse en otros compositores, juglares, que como decíamos, el concepto de juglar es estos personajes que por no ser letrados, digamos, pero que tienen el poder de la palabra. Pacho Rado no sabía leer ni escribir, ¿cierto? Cuando yo lo nombré en el año 95 o 96, profesor de música, él firmó con la huella digital derecha, porque no sabía firmar aquí en Magdalena, ¿verdad? Y fue profesor, eso me valió la crítica de la aristocracia samaria, pero él compuso la lira plateña, por decir algo. El tigre de la montaña, el tigre son de la montaña, y le respondió a Emiliano Zuleta, porque se metieron con él y le llamaron tigre, y entonces él les contestó, ¿no? Y él, fíjense que también como Alejo Durán, Pacho Rada me confesó en las conversaciones que tuvimos que su primera canción, que se llama como el toro Tutecame, es justamente una especie de chandé que él recoge de los pueblos, porque él andaba en un burro con su acordeón e iba precisamente a las fincas, a las parrandas. El concepto de parranda que le íbamos a meter, ¿no, Clinton? Moderno pero tiene sus orígenes precisamente en esas parrandas en los pueblos. Entonces no lo metimos a Crescencio Salcedo. Y lo de Escalona, como lo de muchos otros, también hay mucha historia, mucha leyenda, pero yo creo que en eso sí ya no es. Eso estará en el libro, o son dudas y situaciones, no tenemos las pruebas de eso, ¿no? Se ha dicho mucho, ¿no? Pero lo cierto es que, a ver, se dice lo mismo de Alejo Durán. El guacharaquero, por decir de Alejo Durán, compuso cualquier canción, entonces sí que le dijo, compadre, póngase usted que usted es el conocido. Entonces la canción que compuso el guacharaquero dice Alejo Durán. En ese entonces no había la importancia de la autoridad de derechos de autor. Fíjense en la canción que recoge Abel Antonio Villa, ¿cierto? Que es de Leandro Díaz,
la loba ceniza, creo que es esa que se la robó Abel Antonio Villa, ¿cierto? Y la camaleona, pero que el nombre ideal creo que se llama es la loba ceniza, y él le cambió. Entonces fíjense ustedes una cosa que a la final Leandro Díaz le decía, no, no importa, qué carajo, ¿cierto? Porque había una forma de que la gente, exacto. Y lo otro es bien interesante también, que tampoco quedó por fuera, por supuesto, es cómo Tambora Sochandé y esto que llamamos danzas danza de juegos infantiles, ¿cierto? Predanzas. Por ejemplo, que Carlos Vives cogió. Vamos a poner el caso de Carlos Vives, ¿cierto? Se encogió, caba. Eso es un canto de los barrios, de los pueblos de los ríos Magdalena, ¿no? ¿Cierto? Y así sucesivamente uno va encontrando que la gente se va apropiando. Inclusive con la rama del tamarindo ha habido discusión con la gente de aquí de Santa Lucía porque ese es el tema que ellos utilizan para el son de negro. Entonces, eso de la música popular tiene, hoy en día tiene más restricciones y cada vez el derecho de autor y la cosa intelectual, ¿no? Imagínate el caso de Juancho Polo. Pero hay mucha música. Es decir, una de las cosas que queremos mostrar y que creo que Clinton lo hace ya al final en lo que es la literatura, es toda esta cuentística nuestra. Tiene una raíz ahí, en esa fuerza de la oralidad del Caribe colombiano. Los costeños somos buenos para hablar, para la oralidad. Para echarnos este discurso que yo estoy echando aquí, si me pueden escribirlo, seguramente no soy capaz. ¿Verdad? Pero me prestan el micrófono y lo hago, ¿verdad? Es más, en este momento que estoy escribiendo un artículo sobre, era obligación en el siglo XIX hacer conferencias orales. La oralidad como una forma de transmisión de tantas cosas. Todavía no hemos estudiado eso. Nos hace falta estudios sobre el papel de la oralidad. Y esto era tan importante, mi estimado profesor Posada, usted se acordará que en el Liceo Celedón, o Jorge, que en el Liceo Celedón, creo que hacían el concurso de oralidad, de oratoria, perdón, de la oratoria. Y allá iba, yo me acuerdo del Willy Noriega, un compañero del UJ, se ganó como 2 veces la oralidad, ¿verdad? Y los juegos florales igualmente. A manera de una pequeña anécdota que me acabas de recordar a propósito de la oralidad, Edgar hace un par de años, 2022, lo invitamos a participar de un ciclo de conferencias que se llama Memorabilia del Boom Latinoamericano, que desarrollamos en el doctorado de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Te acuerdas que lo hicimos virtual en ese momento para unos estudiantes en Madrid? Y pasó algo muy curioso que posteriormente comentaron a propósito de eso que dice Edgar. La conferencia, la gente primero no quería que se acabara y cuando se acabó decían, ya entendemos por qué, de dónde viene ese componente de García Márquez y hasta en la expresión oral de la gente se observa esa dimensión de la obra del personaje. Entonces nos pasó solamente por comentarlo, el papel que juega la oralidad y el impacto que tiene, sobre todo en públicos que no están habituados a este tipo de disertaciones y que dimensionan la importancia que tiene. Clinton, ¿va a decir algo? Bueno, no, las preguntas fueron para Edgar. ¿Qué puedo decir? Yo desde que estaba niño quería ser escritor. Y como buen nieto de mi abuela, escuchaba todo tipo de música porque la radio no faltaba. Y cuando ya yo me decía ser escritor, yo veía que la gran literatura nuestra estaba en la música popular. La otra vez se lo dije a unos amigos y me quedaron así como viendo raro. Y creo que eso es lo que hemos tratado de ventilar acá y lo que García Márquez en los años 50 se dio cuenta. Pues yo creo que es algo obvio. Nuestra gran literatura está ahí en los cantos. Incluso cuando uno escucha, yo estaba repasando ahora unos cantos de vaquería, ya, son de una belleza, una sencillez, hay una creatividad allí. Eso es lo que requiere un escritor. Porque uno aprende la técnica.
pero hay que tener lo otro, ¿no? La creatividad, y eso es lo que tenemos. Cuando a mí el carrerita me estaba mamando gallo de que yo no escribo poesía, pero claro, no tengo el don para eso. Yo leo un buen lector de poesía, pero no soy capaz de escribir un verso. ¿Ya? Claro. Yo lo que sé es escribir cuentos y novelas, y bueno, acepto que soy un vulgar narrador, como he dicho varias veces. Pero fíjate tú una cosa, aquí en esta conversación hay una cosa bien interesante. A mí me dicen escritor y yo digo, no, yo no soy escritor. Escritor es Clinton, que escribe novelas que tienen un componente de ficción y realidad. Yo soy sociólogo, historiador, yo escribo sobre la realidad. O sea, yo no he hecho embuste. Y claro, no sé si Clinton ya era embuste. Lo que quiero decir es que hay una diferencia profunda, pero también hay un sustrato profundo. ¿Cierto? Hay un sustrato profundo. Por ejemplo, Clinton hablaba de un personaje nuestro. Es que es increíble, en el Magdalena existió este hombre que se llamó Luis Capella Toledo, seguramente tatarabuelo aquí de Omar Meléndez Capella. Gilma que se llama tu mamá. Gilma Capella seguramente que era tataranieta. Capella fue, creo que estuvo de constituyente en las dos, en la del 63 en Río Negro y en la del 86, no recuerdo exactamente, pero en la del 63 sí estoy totalmente seguro. Y tiene un libro que se llama Leyendas Históricas. Y miren la importancia de este libro. La última edición que yo conozco y que tengo es del año de 1948 y es la cuarta edición. Hacer 4 ediciones en un libro del siglo XIX, vea, ha tenido que tener importancia. En Harvard, claro. Y escribe un cuento que se llama El Brujo, ya Clinton lo explicó. Escribe algo sobre el gran poeta negro de Colombia, el iniciador posiblemente de la poesía en América Latina, Candelario Beso. Escribe sobre Ciénaga en las fiestas de la que de San Juan de San Juan. ¿Sabe? Y él en San Juan de Dios, en San Juan, ¿cómo se llama el santo de allá? Juan Bautista. Sí, no sé, pero lo importante es ver que en esa oralidad de la que estábamos contando viene todo esto que hoy tenemos. Vuelvo a la respuesta que di desde el año 82, hace 42 años. 100 años de soledad es 20.000 cuentos de velorio de mi pueblo. De mi pueblo puede ser cualquier pueblo en el Caribe. ¿Qué es lo que hace García Márquez? ¿Qué es lo que hacen todos estos escritores? Eso que escucharon, saberlo escribir. El personaje de Escalona, del Francisco el Hombre, que aparece tocando de pueblo en pueblo. El personaje del otro, ¿cómo se llama ese? De que también lo coge por eso es importante el libro, aunque el nombre no le gusta a mucha gente, Macondo Visionado. Porque aquí, en estas narraciones crónicas publicadas en El Tiempo de Bogotá y Cromo, Antonio Brujés Carmona deja los elementos para que García Márquez arranque y agarre y construya mucho de lo que hay. Y están en esas narraciones que él hace de esos personajes. Exactamente. Así es. Entre el año 34 y 46. Ok, gracias. Solamente el anuncio. Los esperamos el próximo 30 de abril. La doctora Muriel Lauren, profesora de la Universidad de los Andes, belga, casada con un samario, creo, va a hacer una conferencia maravillosa sobre un personaje nuestro del siglo XVIII, que lo van a ver, que se llama Manuel Faustino de Mier, en Santa Marta. Comercio y honor al final del periodo colonial. 30 de abril, 20 a las 6 de la tarde. ¿Aquí mismo o ya estaremos en el otro lado? Hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. La ponemos en la dirección. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo 30 de abril. Muchas gracias.
Bueno, gracias a todos por compartir este espacio. Pueden seguir a degustar un juguito, por favor. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros y nos vemos en la próxima tertulia.